No lo voy a colocar en pantalla grande porque veo que hoy el equipo está muy lento. Entonces, bueno, bienvenidos al tecnólogo en gestión de redes de datos de las fichas 311 84 56. Les habla su instructora técnica Sandra Zapata. Recordemos que nos encontramos en la fase de planeación. Nosotros hoy yo les voy a orientar la competencia transversal en matemáticas. Entonces, vamos a estar más o menos alrededor de 3 semanas observando la competencia correspondiente a matemáticas. Nivel 1, el básico, les voy a orientar cuáles son las evidencias que ustedes van a desarrollar. Recuerden pues que como siempre nosotros realizamos un bosquejo al material de formación, conocemos la conceptualización y después de la conceptualización ya pasamos a la orientación de la actividad a realizar. Bueno, entonces, dentro de la parte de conceptualización, antes de iniciar con la conceptualización, vamos a hablar sobre la competencia. La competencia es razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles que deben ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Y el resultado de aprendizaje que se va a evaluar es identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteados en contextos sociales y productivos. ¿Cuál es la evidencia que nosotros vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar la evidencia cuestionario de procedimientos aritméticos. Y el material de formación que ustedes van a estudiar es matemáticas nivel básico. ¿Dónde encuentran ustedes la evidencia y el material de formación? Entonces, bueno, ingresamos al curso. Y ingresamos en la guía de aprendizaje 2, fase de planeación, en actividad de proyecto 2. La evidencia que estamos observando está dentro de la guía de aprendizaje 2 y la actividad que ustedes van a realizar es cuestionario procedimiento aritmético. Antes de realizar el cuestionario, vamos a observar entre el día de hoy y el día de mañana toda la parte de conceptualización de matemáticas nivel básico. Entonces, ingresamos en matemáticas nivel básico, ingreso, doy clic para conocer el módulo. ¿Y qué voy a encontrar en el módulo? En el módulo nos va a hablar sobre la historia de los números, conjuntos numéricos y operaciones aritméticas y razones y proporciones. Entonces, a través de una presentación que yo ya les tengo, vamos a mirarlo de una forma un poco más rápida. Entonces, continuamos. Listo. En la primera parte de la conceptualización nos habla sobre los números naturales. Vamos a mirarlo aquí en el material de formación para que así ustedes también se vayan contextualizando con el material. Bueno, aquí nos da una breve introducción y voy a iniciar desde la parte de los números naturales. Entonces nos dice que los números naturales son el conjunto que se denotan con la letra N. ¿Y cuáles vienen siendo los números naturales? ¿Quién me ayuda con el concepto? ¿Cuáles vienen siendo los números naturales? Bueno, entonces, para hacer un pequeño recorrido, los números naturales son todos los números positivos que nosotros pues encontramos desde 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Todos los positivos son los números naturales. El conjunto de números naturales surgió de la necesidad de contar, lo cual se manifiesta en el ser humano desde sus inicios. Este conjunto se caracteriza porque tiene un número infinito de elementos. Cada elemento tiene un sucesor y todos, excepto el 1 y un antecesor. El sucesor de un número natural se obtiene siempre sumando 1 más 1 y el antecesor se obtiene restando 1 menos 1.
Pero si nosotros hablamos de -1, -2, -3, ahí ya no estaríamos dentro de los números naturales. En este caso serían todos los números que serán positivos. Bueno, continuamos. Ahora, ¿cuáles son los números enteros? Los números enteros surgieron de la necesidad de incluir números negativos para dar solución a algunos problemas de matemáticas que no tendrían solución solo con los números naturales. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de números enteros, en los números enteros ya tenemos lo que son los números negativos y los números positivos. Cuando hablo de números negativos, -1, -2, -3, hasta infinito. Y positivos, 0, 1, 2 y 3. En los números enteros, cuando nosotros realizamos nuestras diferentes operaciones, los números enteros son los que nos permiten a nosotros realizar sumas, restas, multiplicación y la división. Y siempre cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones tenemos que tener en cuenta la ley de los signos. ¿Cuáles son las leyes de los signos? Decimos, más por más siempre nos da otro número positivo, menos por menos, en este caso, al hacer la operación, cuando multiplicamos un número negativo por otro número negativo, va con el signo positivo y más por menos va con el signo negativo, menos por más nos da un signo negativo. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos más adelante para que nos quede claro. Yo sé que toda esta parte es matemática básica y ustedes ya deben de conocerla, pero vamos a hacer un pequeño recorderis para que así ustedes puedan entender los ejercicios que nos proponen en el cuestionario que ustedes van a solucionar. Ahora nos habla sobre los números racionales. ¿Y qué son los números racionales? Los números racionales son aquellos que nos permiten dividir una unidad en partes iguales y tomar de ella lo necesario. Ejemplo, un ejemplo muy sencillo es cuando ustedes, un ejemplo, compran una pizza y en este caso se reparte en porciones iguales y cada uno toma, puede ser una o dos o tres porciones. El conjunto de los números racionales se creó debido a las limitaciones del cálculo que se presentaban en el conjunto de los números naturales y los números enteros. Entonces, en este caso ya tenemos el concepto de los números naturales, los números enteros y los números racionales. Ahora vamos a conocer el concepto de números irracionales. Nos dice que los números irracionales son todos aquellos decimales con infinitas cifras que no se pueden expresar como una fracción. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos del número pi, que es un número indefinido, o sea, no lo podemos tomar como un número entero o una pequeña fracción. Pi este número tiene infinitas cifras y no se puede expresar como una fracción, como lo acabé de mencionar. Entonces, para aterrizar un poco más el concepto de naturales, enteros, racionales e irracionales, vamos a mirar un video que nos explica con algunos ejercicios muy básicos cómo realizar operaciones con números naturales, enteros, racionarios y racionales. Bueno, entonces, me dan un segundo. Son aquellos que se pueden representar como una división o como una fracción. Mira, los números racionales los representaremos así, como A sobre B, donde A y B serán enteros y B no puede ser cero. Los números racionales se representan con este símbolo que es la letra Q. Para que veamos un poco mejor la clasificación de los números racionales, vamos a ver este esquema. Primero tenemos el conjunto de los números naturales, que se representa con este símbolo que es una letra N, y son los números que utilizamos para contar, como un dulce, dos dulces, tres dulces, cuatro dulces, y así sucesivamente hasta el infinito. También tenemos otro conjunto que abarca esos mismos números, que son los números enteros, que se representan con este símbolo, que es una Z, y abarca los números naturales, que son los que utilizamos para contar, y también los números opuestos, o sea, todos los enteros negativos.
Como ejemplo, te puedo dar el -3, el -2, el -1, el 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente para ambos lados de la recta. Y también tenemos otro conjunto que abarca estos dos últimos, que son los números racionales, que se representan con este símbolo, que es una letra Q, que son todos los números que se pueden representar como una fracción. Y como ejemplo tengo un medio, 3.25, 16 cuartos, menos 6 décimos y menos 0.75. Para que esto quede más claro, sigue viendo el video. Vamos a ver esta pequeña clasificación de números racionales. Primero tenemos los números enteros. El 2 es un número racional porque se puede representar como una fracción, como 2 entre 1, o como 4 entre 2, o como 8 entre 4. Y seguramente tú conoces más formas de representar el 2 como una fracción. Pero también tenemos el -8, que se puede representar como -8 entre 1, o 16 entre -2, o -24 entre 3. También tenemos los decimales exactos, que son aquellos que tienen un número finito de decimales. Y tenemos el -0.75, que es igual a -3 cuartos, o 0.10, que es igual a 1 sobre 10, o un décimo. También tenemos los decimales periódicos puros, que son aquellos en los cuales todos sus decimales se repiten infinitamente, como 0.888 periódico, que es igual a 8 novenos. Y también tenemos los decimales periódicos mixtos, que son aquellos que entre la parte entera y el periodo hay una parte decimal que no se repite, llaman anteperiodo. Por ejemplo, tengo el 0.8333 y esta parte siempre se repite y esto es igual a 5 sextos. Como te puedes dar cuenta, todos estos números que acabamos de ver son racionales porque se pueden representar como una fracción. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los números irracionales. Los números irracionales son los que no se pueden expresar como una razón, división o una fracción. Los números irracionales son aquellos números decimales que poseen infinitas cifras no periódicas, es decir, no se repite un patrón, por lo tanto, no se pueden representar como una razón, división o una fracción. Es importante que sepas que los números irracionales se representan con la letra I mayúscula. Primero vamos a ver 3 ejemplos de números que no son irracionales. El 0.25 es igual a un cuarto, como se puede representar como una razón, como una división o una fracción, no es irracional. También tenemos el 0.566666667 y esto se puede representar como 17 tercios. Como se puede representar como una razón, como una división o una fracción, no es irracional. También tenemos la raíz cuadrada de 4. Esto es igual a 2 y esto es igual a 2 sobre 1. Como se puede representar como una razón, como una fracción o como una división, no es irracional. Ahora sí, vamos a ver 3 ejemplos de números irracionales. El número pi, que es igual a 3.1415992 y así sucesivamente hasta el infinito, es un número irracional, porque no se puede representar como una razón, una fracción o una división. Facilísimo, ¿verdad? También tenemos la raíz cuadrada de 2, que es igual a 1.414 y así sucesivamente hasta el infinito. Como no se puede representar como una razón, una fracción o una división, es irracional. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, entonces hasta ahí es claro el concepto, los 3 conceptos que llevamos, ¿cierto? ¿Me confirman, compañeros? Sí, profe. Bueno, entonces continuamos rápidamente mirando, eh, eh, haciendo un recorderis de los diferentes conceptos de matemáticas básicas. Ahora vamos a hablar sobre los números reales. Nos dice que los números reales surgen de la necesidad de reunir los racionales y los irracionales en un solo conjunto y se denotan por la letra R. Entonces, en este caso, como nos dicen, ya unimos tanto racionales como irracionales y ahí ya formamos los números enteros. Ahora vamos a hablar sobre operaciones aritméticas. En las operaciones aritméticas existe una jerarquía de operaciones en la cual básicamente es una regla que nos determina cuáles operaciones se deben realizar primero y en qué determinado
ejercicio, pues utilizamos esas operaciones. ¿En qué tipo de operaciones? Podemos tener combinación de, en un solo ejercicio, suma, resta, multiplicación, paréntesis, potenciales y raíces, ¿sí? Pero existe una regla que nos determina qué operación debemos de realizar primero. Para esto, lo primero que se debe realizar en las operaciones se encuentran agrupadas por paréntesis. Primero, uno debe realizar todo lo que está en paréntesis, después lo que está en llaves, después lo que está en corchetes, y luego resolver las potencias y raíces. Y posteriormente, ya lo que serían operaciones, si tenemos sumas, divisiones o multiplicaciones. Bueno, vamos a mirar a través de un video cómo nosotros aplicamos o cómo sería aplicar las reglas para las diferentes operaciones aritméticas cuando tenemos sumas, restas, multiplicaciones, paréntesis, llaves, corchetes, potenciales y raíces en una sola operación. Entonces, hacer una operación. A continuación, te mencionaré el orden en el que se tienen que hacer. Primero, se hacen los paréntesis, después, las potencias y raíces. Más adelante, multiplicaciones y divisiones. Y para terminar, sumas y restas. Pero para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí a la izquierda voy a dejar la jerarquía de las operaciones para que la vayan viendo en lo que vamos resolviendo los ejercicios. Nuestro primer ejercicio es 10 entre 2 más 5 por 3. Y voy a revisar mi jerarquía de las operaciones. Primero tengo paréntesis. Como aquí no hay, me paso a mi siguiente punto, que son potencias y raíces. Aquí tampoco tengo potencias y raíces, así que me paso al siguiente punto, que son multiplicaciones y divisiones. Y estas se hacen en estricto orden de izquierda a derecha, o sea que se va a hacer lo primero que aparezca. En este caso, la división es primero, así que primero voy a hacer 10 entre 2. Y esto nos da como resultado 5. Y todo lo demás se baja exactamente igual. Como aún tengo una multiplicación, la jerarquía de las operaciones me dice que primero haga las multiplicaciones antes que las sumas y restas. Así que primero hago 5 por 3 y esto es igual a 15. Y lo demás se baja exactamente igual. Como ya no tengo multiplicaciones y divisiones, me voy a mi último punto de la jerarquía de las operaciones. Y me quedan sumas. Y 5 más 15 es igual a 20. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 5 más entre paréntesis 6 más 2 menos 4 entre raíz cuadrada de 16. Mi jerarquía de las operaciones me dice que primero haga los paréntesis. Y aquí lo tengo. Es 6 más 2. Al hacerlo, esto me da 8. Y lo demás se baja exactamente igual. Como ya no tengo paréntesis, paso al siguiente punto, que son potencias y raíces. Aquí tengo la raíz cuadrada de 16. Al hacerla, me da como resultado 4. Y todo lo demás se baja exactamente igual. Como ya no tengo potencias y raíces, me paso al siguiente punto, que son multiplicaciones y divisiones. Así que aquí tengo una división. 4 entre 4. Y esto me da 1. Y todo lo demás se baja exactamente igual. Ahora, como ya no hay multiplicaciones y divisiones, me voy al siguiente punto, que son sumas y restas, y se hacen en estricto orden de izquierda a derecha. Primero aparece la suma. 5 más 8 me da 13. Y el menos 1 se baja exactamente igual. 13 menos 1 me da 12. Y ese es mi resultado. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo mi siguiente ejercicio, que es 6 menos 5 más, entre paréntesis, 3 por 4 al cuadrado. Mi jerarquía de las operaciones, en el primer punto, me dice que tenemos que hacer los paréntesis. Y aquí tengo uno, que es 3 por 4 al cuadrado. Dentro del paréntesis hay que respetar la jerarquía, y las potencias se hacen primero. Así que primero haré 4 al cuadrado, y 4 al cuadrado es igual a 16, que es lo mismo que 4 por 4. Y lo demás se baja exactamente igual. Ahora hago lo que quedó dentro del paréntesis, que es 3 por 16, y eso me da 48, y lo demás se baja exactamente igual. Como ya no hay paréntesis, me paso a mi siguiente punto, que son potencias y raíces. Como no hay, me paso al siguiente, que son multiplicaciones y divisiones. Como tampoco hay, me voy al último punto, que son sumas y restas. Recuerda que primero se hace la que aparezca de izquierda a derecha, y la que primero aparece es la resta, así que 6 menos 5 me da 1, y el 48 se baja exactamente igual. 1 más 48 es igual a 49, y listo, ese es mi resultado.
Bueno, entonces, si nos aparece un ejercicio en el cual tengamos sumas, restas, multiplicaciones, paréntesis, llaves, corchetes, entonces ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de las jerarquías de operaciones. ¿Es claro este punto, compañeros? ¿O alguna pregunta está ahí? Compañeros. Bueno, vamos a continuar con el siguiente concepto. ¿Por qué miramos los conceptos rápidamente? Porque los estamos refrescando. Miramos un ejemplo, como ustedes lo pueden desarrollar para así poder ya ir a los ejercicios. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ya hablamos sobre las operaciones con números enteros. Cuando nos habla en el módulo de operaciones con números enteros, pues se refiere a lo que son las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a las reglas que acabamos de mirar, qué es lo que se va a desarrollar primero, y también tenemos que tener en cuenta la ley de los signos. Bueno. Entonces aquí nos muestra un pequeño ejemplo, en este caso, nos dice cuando los números enteros tienen distintos signos, se restan sus valores absolutos y se pone el signo sumando el de mayor valor absoluto. Ejemplo, si yo tengo aquí, entre paréntesis, 20 más, entre paréntesis, menos 10, entonces al realizar la operación, pues es muy sencillo, aquí pues sería 20 menos 10 nos daría 10 positivos. Realmente son operaciones muy básicas, ¿no? En este punto, ¿hay alguna pregunta para alguno de ustedes? Ya que no me quiero como detener mucho en las operaciones básicas con números enteros, porque son operaciones de suma, de resta, multiplicación y de división. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las operaciones básicas con números enteros, compañeros? Bueno, ninguno. Entonces, continuamos. Y recordemos, siempre la ley o regla de los signos para realizar las operaciones. Bueno. Ahora voy a pasar a la conceptualización de operaciones con números racionales. Recordemos que cuando hablamos de números racionales estamos hablando de fraccionarios. Entonces, vamos a recordar cómo ustedes realizan una suma, una resta, una multiplicación y una división de números con números racionales. Entonces, si yo tengo, en este caso, para sumar dos números fraccionarios con igual, tenemos el numerador y el denominador, pero si es con igual denominador, recordemos que se pasa el mismo denominador y se suman sus numeradores, tal como lo estamos mirando aquí, siempre por regla. Entonces pasamos el mismo denominador, en este caso tengo 3 sextos más 2 sextos, como son iguales denominadores, se pasa el 6 y se suman sus numeradores, en este caso sería 3 más 2, sería 5, y con su denominador que sería 6. Entonces, en este caso nos da 5 sextos. La resta, lo mismo, lo único que nos va a cambiar es el signo. Entonces recordemos que cuando nosotros estamos sumando dos fraccionarios con igual denominador, entonces siempre pasamos el mismo denominador y se suman sus numeradores. Continuamos. Ahora, bueno, en este caso sería operaciones con números racionales. En este caso es si ya tengo diferente denominador. ¿Qué pasa si yo tengo diferente denominador? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me recuerda este concepto de matemáticas? Acabamos de mirarlo cuando tienen igual denominador. Y si estoy sumando dos fraccionarios y tienen diferente denominador, ¿qué pasa, compañeros?
¿Qué nos dice en la presentación? ¿De qué pasaría? Compañeros. Voy a colocarlo un poco más amplio, para que así. ¿Qué pasa en este caso? Tengo dos fraccionarios, los voy a sumar, pero tienen diferente denominador. Entonces, ¿cómo se realizaría la operación? Se multiplican en cruz y los denominadores se multiplican. Se multiplican en cruz y se suman. Y los denominadores se multiplican. Se hace la operación y pues se suma el total. Exacto. Entonces, si tenemos dos fraccionarios con diferente denominador, como acabo de mencionar el compañero, los denominadores se multiplican 4 por 7 y el numerador se multiplica en cruz con el denominador del número a sumar. En este caso sería 3 por 7 o 7 por 3, tal como lo quieras colocar, porque es en cruz, como está aquí, 7 por 3 y 4 por 5. Y se realiza la operación 7 por 3, 21, más 4 por 5, 20, y en el denominador 4 por 7, 28. Sumamos 21 más 20 nos daría 41 sobre 28, que sería el denominador, y esta fracción pues la podríamos nosotros simplificar para que sea un poco más pequeña. Ahora, si es una resta que vamos a realizar, es el mismo proceso, lo único que nos va a cambiar es el signo. Acá realizamos una suma y aquí realizamos una resta. Vamos a continuar. Ahora, si yo voy a sumar 3 fracciones, 3, 4, 5, 6 fracciones, entonces, ¿cómo lo realizaría? ¿Quién me recuerda, compañeros? Es matemática de bachillerato. ¿Quién me recuerda? ¿Cómo sería la operación? ¿Qué pasa con los denominadores? Se saca el mínimo como múltiplo, se saca el mínimo, lo puede hacer de varias formas, ¿no? Se puede, digamos, partir o se puede sacar el mínimo como múltiplo de todos los denominadores y digamos que se hacen las divisiones y se multiplican por los enumeradores y pues luego se hace la operación como tal. Exacto, tal cual como nos dijo el compañero. Entonces, si nosotros vamos a sumar 3, 4, 5 más fracciones, entonces tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿sí? En este caso sería de 3, de 2 y de 4, y el mínimo común múltiplo pues nos dio 12. Ahora, este mínimo común múltiplo lo vamos a multiplicar. ¿Por quién lo vamos a multiplicar? Perdón, ¿por quién lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir por el denominador de cada uno de los fraccionarios, tal como nos lo muestra aquí. En este caso sería 12 dividido 3, nos da 4, y este resultado lo multiplico por su numerador. Entonces, 4 por 2, aquí nos daría 8. Sigo con el siguiente. Sería 12 dividido 2, nos daría 6 multiplicado por su numerador, 6 por 1 nos daría 6. 12 dividido 4 nos daría 3 y ese resultado multiplicado por su numerador nos daría, sería 3 por 3, que nos daría 9. Sumamos el resultado de los numeradores, 8 más 6 más 9, nos daría 23, y pasamos común y corriente su denominador. Hasta ahí es claro, ¿cierto, compañeros? ¿Me confirman? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, si multiplicamos dos números racionales? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la regla, compañeros?
compañeros. Bueno, si multiplicamos dos números fraccionarios, recordemos que debemos multiplicar de forma lineal. ¿Sí? Sí, dime, colabórame ahí. Dime. Se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. De forma directa. Ajá, exacto, de forma lineal. Entonces, multiplico los denominadores. En este caso, como es de forma lineal, sería 2 por 4 y los numeradores 7 por 15. Realizo sus respectivas operaciones y al final lo puedo simplificar para que me dé un resultado un poco más pequeño. Y si yo deseo ya multiplicar no dos fraccionarios, sino 3 o 4 o 5 fraccionarios, ¿cómo lo podría realizar? Igual, multiplico cada uno de los fraccionarios de forma lineal, sus denominadores y los numeradores. O puedo hacerlo por partes, si son muchos fraccionarios. Puedo multiplicar los primeros dos y así sucesivamente. Y ese resultado por el siguiente. Bueno, ahora, si el ejercicio tiene la división de dos fraccionarios, entonces, ¿cómo lo podríamos realizar? ¿Quién me colabora? ¿Quién me ayuda con el concepto? De la misma manera que la misma manera que la multiplicación. Exacto. Pero en vez de multiplicar, se divide. Exacto. O la llamada ley de oreja, ¿sí? Cuando estábamos en el bachillerato, le llamábamos ley de oreja. Colocábamos, en este caso, estamos dividiendo 7 medios dividido con 4 quintos. Y aplicamos la ley de oreja. ¿Sí? Que era la forma más sencilla. Y decíamos 7 por 5, 35 y 2 por 4, 8. Y si tenemos más fraccionarios, 3, 4, 5 fraccionarios, lo podemos ir realizando por pareja y ese resultado por la siguiente operación a realizar, por el siguiente fraccionario. Otra de las opciones es, se realizan las dos primeras operaciones, los dos primeros fraccionarios se multiplican en cruz, y el siguiente fraccionario se multiplica de forma lineal. ¿Sí? Pero pues la forma realmente más sencilla, para no complicarnos, es aplicar la ley de la oreja que le llamamos cuando estábamos en el colegio. O realizarlo de forma separada. Hacemos la división de los dos primeros números, tenemos el resultado, y ese resultado lo dividimos por el siguiente número, que igual nos va a dar el mismo resultado, sea la operación que realicemos. Bueno, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Lo que hemos estado refrescando en cuanto a estos conceptos. Compañeros, no hay preguntas hasta ahí, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar sobre potencias y raíces. En cuanto a las potencias y raíces, nos dice, la potencia es la multiplicación de un número n veces, el mismo número entero o racional. En la base es el número racional que multiplicaremos y n denominado exponente, el cual es el número de veces que multiplicamos la base. Siempre para nosotros poder desarrollar una potencia, tenemos que aplicar las siguientes reglas, dependiendo pues el ejercicio que tengamos que realizar. Ejemplo, si la potencia es de base 0, entonces aquí nos dice que cualquier potencia de base 0 es igual a 0 por 0, exponente a la m es igual a 0. Si la potencia de exponente es 1, entonces nos dice
que cualquier potencia de exponente 1 es el mismo número. Entonces, por eso aquí nos dice x con exponente 1 es igual a x. Y aquí nos da un pequeño ejercicio. Y nos da, pues, para cada uno de los ejercicios que a ustedes les va a aparecer, que tenga que estar relacionado con potencias, ustedes deben de observar qué regla deben aplicar de acuerdo al ejercicio. Si en este caso están sumando potencias, si están sumando exponentes, o si los están dividiendo, o si los están multiplicando, de acuerdo al ejercicio, van a aplicar la regla que nos indica. Bueno, ahora, en el cuestionario, voy acá, en el material de formación y cuestionario, ustedes van a encontrar lo siguiente. Entonces vamos aquí, bueno, fase de planeación. Me pide ingresar nuevamente. Damos un momentico que ingrese, está un poco lento. Bueno, mientras ingresa, ya, nos ingresó, listo. Entonces ingresamos a gestión de redes de datos y nos vamos a la evidencia que ustedes van a desarrollar, la cual está fase de planeación, y ingresamos en cuestionario, procedimientos aritméticos. Entonces, ingreso. Aquí, ¿qué encuentro? Voy a encontrar un anexo y la evidencia que usted debe realizar, la que es calificable. En el anexo encontramos unos ejercicios, pero es como para que usted practique cada uno de los conceptos que acabamos de mencionar, ¿sí? Aquí son 20 ejercicios, pero estos 20 ejercicios no los debe, o sea, usted los va a realizar, pero como práctica, ¿sí? Más no son calificables. ¿Cuáles ejercicios sí son calificables? El cuestionario. Usted va a dar clic aquí en continuar la previsualización del cuestionario y vamos a encontrar 10 preguntas. Estas 10 preguntas son 10 ejercicios, los cuales usted los va a desarrollar teniendo en cuenta la parte de conceptualización que nos presenta el material de formación. Entonces, ejemplo, nos dice, un depósito contiene 30 litros de agua, se saca un tercio del contenido y después se saca 2/5 de lo que quedaba. ¿Cuántos litros le quedan de agua? Entonces usted debe indicar cuál de estas opciones corresponde a la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces aquí va a encontrar diferentes ejercicios. ¿Hasta ahí es claro lo que ustedes van a realizar, compañeros? ¿Me confirman? Claro. Señor. Claro. ¿Es claro para todos? Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno, vamos a mirar el desarrollo de 3 ejercicios. Más o menos es solamente como para darles un pequeño tic también de cómo ir desarrollando los ejercicios. Pero con la conceptualización que miramos, ustedes pueden desarrollarlos. Con la conceptualización y obviamente con el material de formación. Lo que yo acabé de hacer de conceptualización fue solamente un pequeño resumen, ¿sí? Pero ustedes un poco más despacio van a observar el material de formación. Ahora, voy a mirar aquí algunos ejemplos. Estos ejemplos son, vamos a mirar 1, 2, 3, 4 ejemplos. Estos 4 ejemplos están dentro de los ejercicios que usted no me debe enviar, pero ejercicios como los que vamos a mirar son de los que usted va a desarrollar en el cuestionario. Entonces, el primer ejemplo nos dice, un ciclista ha estado corriendo durante 3 horas.
En la primera hora ha recorrido los 5/18 de un trayecto. En la segunda hora ha recorrido los 7/25 del trayecto. Y en la tercera hora ha recorrido los 11/45 del trayecto. Calcula la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las 3 horas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos pide? Una suma de fraccionarios. ¿Cuántos fraccionarios? 3 fraccionarios. Del primer trayecto, del segundo trayecto, del tercer trayecto. Y como estamos sumando 3 fraccionarios, pues, en este caso, hallamos el mínimo común múltiplo de ¿quién? De los denominadores, y el resultado lo dividimos por cada uno del denominador de la fracción y después lo multiplicamos. ¿Listo? Y el resultado que nos da lo podemos simplificar y es la respuesta de, en este caso, del total de la fracción de recorrido en las 3 horas por el ciclista. ¿Es claro este ejercicio, compañeros? ¿Me confirman? Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, en la estantería A hay 60 botellas de 3/4 de litro cada una, y en la estantería B hay 120 botellas de 1/4 de litro cada una. Calcular los litros que contienen las botellas de cada estantería. Entonces, ¿cómo lo realizarían ustedes? En este caso, ¿qué nos solicitan aquí? ¿Qué estaríamos haciendo aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se realizaría esta operación? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Una multiplicación, una suma, una resta, una división de fraccionarios? ¿Qué operación es? Compañeros. Bueno, aquí estamos realizando una multiplicación. Y este número de 60 botellas, como tengo que hallar, dice, la estantería A hay 60 botellas de 3/4. Entonces, para yo poder realizar la operación, al convertirlo en fraccionario, coloco 60 sobre 1 por, ahora sí, 3/4. ¿Y qué decíamos que se hace cuando multiplicamos dos fraccionarios? ¿Quién me recuerda? Directo. Dime. Se multiplica de forma directa. Exacto. Se multiplicaba de forma directa. Entonces, en este caso, sería 1 por 4, que nos daría 4, y 60 por 3, que nos daría 180. Y lo simplificamos y nos daría 45 sobre 1. Entonces, la respuesta para la estantería A es 45 litros. La respuesta, ahora para la estantería B, nos dice que son 120 botellas por 1/4 de litro, y nos dice que calculemos los litros que contiene la botella estantería. Entonces realizamos el mismo procedimiento. 120 sobre 1 por 1/4. Multiplicamos los denominadores de forma directa, 1 por 4, y multiplicamos los numeradores de forma directa, 120 por 1. Y nos daría 120 sobre 4. Al simplificarnos nos daría 30 sobre 1. La respuesta serían 30 litros. Sencillo, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar otro ejercicio. Entonces miren que tal cual como estamos mirando estos ejercicios son como ustedes lo van a encontrar en el cuestionario. El siguiente nos dice, en un concurso de dibujo se presentaron 90 participantes. 1/8 de los participantes obtuvieron como premio una bicicleta. 1/9 de participantes obtuvieron como premio un juego. Y el resto de los participantes obtuvieron un premio en efectivo. Calcule cuántos participantes obtuvieron el premio en efectivo.
¿qué operaciones tenemos que realizar? ¿Quién me ayuda? Es muy similar a la anterior, ¿cierto? ¿Quién me ayuda con el análisis de este ejercicio? Compañeros, voy a colocarlo en pantalla amplia para que así lo puedan ustedes observar bien. Entonces, se obtuvo, ¿cuál fue el resultado de los participantes que obtuvieron la bicicleta? Se obtuvo el resultado de los participantes que obtuvieron un juego, se sumaron los participantes que obtuvieron bicicletas y juego, en este caso sería 5 más 9, que nos daría 14, y nos dice que el total de participantes son 90. Se realiza aquí una resta y nos daría el total de los participantes que obtuvieron en efectivo, que en este caso serían 76 participantes. ¿Es claro, compañeros? ¿Se entendió el ejercicio? Por favor, ¿me confirman? Sí, instructora, sí se entendió. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio, para que así nos quede claro y puedan ustedes, es más, ahorita que terminemos la clase, pueden desarrollar el cuestionario, porque realmente es bastante sencillo con las explicaciones que estamos dando. Bueno, continuamos con el quinto ejercicio. Nos dice, un comerciante tiene 120 kilos de café. Ha envasado 40 bolsas de 1/2 de kilo cada una, 28 bolsas de 3/4 de kilo cada una y 20 bolsas de 3/2 de kilo cada una. Calcula el número de kilos de café que le quedan todavía por envasar. Entonces, realizamos las operaciones para obtener cuántas bolsas de 1/2 de kilo cada una, cuántas de 28 bolsas y cuántas, tenemos que hacerlos, cuántas de 40, cuántas de 28 bolsas de 3/4 y cuántas de 20 bolsas de 3/2, ¿cierto? Sumamos, realizamos la suma y lo restamos con el total de kilos y ahí nos daría el resultado de cuántas nos hace falta para envasar. Muy similar al ejercicio anterior también que acabamos de desarrollar. Listo. Bueno, y por último, nos dice, realmente todos los ejercicios que ustedes van a hacer son de análisis, de operaciones básicas de las que acabamos de mencionar, de números naturales, enteros, de números racionales, irracionales, y algunos tienen también potenciación. Entonces nos dice, punto séptimo, el saldo de una cuenta de proveedor es de 154,000 pesos. Si le cargan una factura de 313,000 pesos, ¿cuál es el saldo que le queda? Entonces, aquí pues se realiza una simple resta. 154,000 pesos menos 313,000 pesos y nos daría el resultado. O sea, muy sencillo de realizar. El punto número 8 nos dice hallar el área de un rectángulo de base de 5,7 centímetros y de altura 6,8 centímetros. Expresar la solución con un único decimal redondeando. Nos dice que recuerde que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces, pues, para poder hallar el área, pues vamos a multiplicar el número que nos da de base por el número que nos da de altura. Realmente muy sencillo. Punto número 9. Nos dice, si 1 metro de cable al por mayor sale a 658,50 pesos, ¿cuánto cuesta 10,5 metros?
Entonces, pues es multiplicar el valor de 1 metro multiplicado por los metros que necesitamos, o sea, una multiplicación común y corriente. Entonces, yo pensaría que hasta ahí es claro de cómo ustedes van a desarrollar los ejercicios. El cuestionario son 10 ejercicios y cuántas veces pueden realizar el cuestionario tienen 2 oportunidades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros, sobre el ejercicio a desarrollar? Ninguna, instructora. Bueno. Nelson, ¿alguna pregunta? Alexander, Johan, Jaimar, Eduardo, César. Todo correcto, ¿cierto? Bueno, entonces... No, profe, no, de mi parte no, señora. Listo. Sí, realmente el cuestionario está muy sencillo. Si ustedes quieren avanzar, volver a retomar los conceptos, pues está en el material de formación, nivel básico. Es lo que acabamos de mirar, solamente que yo tomé fue el resumen, ¿no? Nos habla sobre los números naturales, enteros, racionales, irracionales. Nos habla sobre la potenciación y sobre las raíces. El día de mañana, ¿con qué voy a continuar? Pues continúo con la parte de conceptualización, ¿sí? Que sería la parte de, hablo sobre razones y proporciones, ejercicios sobre el tema de razones y proporciones, y cómo realizar una regla de 3. Listo. Eso sería para el día de mañana. Para el día sábado no tendríamos clase porque pues realmente la evidencia fue bastante corta, que era desarrollar el cuestionario. Y nos veremos la siguiente semana, el día jueves y viernes, para continuar con la evidencia, ya les digo. Igual ya se las voy a activar si alguien desea irla realizando. La de la siguiente semana sería informe, planteamiento de ecuación. ¿Sí? Pero recuerden, primero miramos el material de formación y después explicamos el desarrollo de la evidencia. Bueno, creería yo que no hay más preguntas, ¿cierto? Profe, yo quería pedirle un favor, pero ajeno pues a Sí. la clase. Es que, a ver, digamos que yo soy el trabajo, profe, y no me cargó el asunto, entonces está ahí como en rechazado. A ver si de pronto me puedes ayudar volviendo a calificar, profe. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya volvió a enviarlo, ¿cierto? La evidencia. Sí, sí, señor. Se la envié por correo, Ah, profe, bueno. no sé si lo recuerdes. Bueno. Sí, sí, no hay ningún inconveniente, César. Yo observé que sí llegó. Bueno, entonces, Listo. referente Muchas gracias. a lo que se explicó, que pienso que quedó todo claro. Nos vemos para el día de mañana continúo con la parte de conceptualización. Explico otros ejercicios, puede ser 3 ejercicios más. El sábado no nos encontramos, no hay sesión porque pues ya se abordó la parte correspondiente al nivel básico que nos da el material de formación y dentro de 8 días continuamos para la segunda evidencia que nos piden, que es el informe, tal como nos dice aquí. Informe de planteamiento de ecuación. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias por conectarse. Bueno, que pasen muy buena noche. Gracias.